¿Están al tanto de la verdadera historia de Galileo, el brillante científico que proporcionó evidencia para la teoría heliocéntrica? Galileo Galilei nació el 15 de febrero de 1564 en Pisa. Fue el primogénito de 6 o 7 hijos, el número exacto es incierto. Su padre, Vincenzo, era comerciante, pero también un talentoso músico y laudista. ¿Curiosos por escuchar cómo sonaba su música? Lo que están oyendo de fondo, Contrapunto primo y secondo, fue compuesto por Vincenzo en 1584, cuando Galileo tenía 20 años. En la descripción del video encontrarán más detalles sobre los intérpretes y sus instrumentos de época. Volviendo a Galileo, creció en Pisa hasta los 10 años, momento en que su familia se mudó a Florencia. En la capital toscana, su padre lo puso bajo la tutela de Jacopo Borghini, un religioso que facilitó su ingreso en la abadía de Vallombrosa, a 30 kilómetros de Florencia. Allí estudió hasta los 14 y, atraído por la vida monástica y espiritual, incluso se hizo novicio con la intención de ordenarse. Sin embargo, su padre, un tanto escéptico en asuntos religiosos, no veía con agrado que su hijo mayor dedicara su vida a la oración y lo retiró del convento, utilizando como excusa una infección ocular que sufrió Galileo. Un par de años después, en 1580, lo matriculó en la Universidad de Pisa para que estudiara medicina, una profesión lucrativa en ese tiempo. No obstante, Galileo no sentía vocación médica. Le interesaban más las matemáticas y la filosofía natural, áreas en las que profundizó durante sus años universitarios. Se cuenta que, aún siendo estudiante, Galileo se percató de cómo oscilaba una lámpara de aceite en la Catedral de Pisa, movida por corrientes de aire. Observó que el tiempo que tardaba en balancearse de un lado a otro era constante, independientemente de la amplitud del movimiento. Para verificarlo, tomó dos péndulos de la misma longitud y los hizo oscilar con amplitudes diferentes, confirmando que ambos tardaban el mismo tiempo en completar un vaivén. No obstante, varios expertos consideran esta. Lo que sí parece cierto es que, gracias a Ostilio Ricci, un matemático y filósofo natural amigo de la familia, Galileo adoptó un enfoque científico riguroso para estudiar el mundo físico, basándose en experimentos en lugar de las especulaciones filosóficas comunes en la época. Tras 2 años en la Universidad de Pisa, regresó a Florencia sin título, pero con vastos conocimientos y un fuerte deseo de ponerlos a prueba experimentalmente. Galileo comenzó a estudiar el movimiento de los objetos y, a través de sus experimentos, se dio cuenta de que algunas leyes físicas postuladas por Aristóteles, aceptadas por casi 2 milenios, no se ajustaban a la realidad. Por ejemplo, Aristóteles afirmaba que los objetos caían a una velocidad proporcional a su peso, es decir, que un objeto más pesado caería más rápido que uno ligero. Galileo, en cambio, demostró que todos los cuerpos caen a la misma velocidad con una aceleración constante, sin importar su masa. La única variable es la resistencia del aire debido a la forma de cada objeto. Una pluma cae más lento no por su peso, sino por su forma y densidad, que ofrecen mayor resistencia al aire. Sin embargo, en el vacío, todos los cuerpos caen a la misma velocidad. En 1971, David Scott, comandante de la misión Apolo 15, realizó un pequeño experimento en la Luna en homenaje a este importante descubrimiento de Galileo. Dejó caer simultáneamente un martillo de geólogo de 1320 gramos y una pluma de halcón de solo 30 gramos. ¿Confirmaría Galileo y llegarían ambos objetos al suelo al mismo tiempo en un entorno sin atmósfera? Veámoslo. Galileo tenía razón. Pero en aquella época, muchos académicos defendían fervorosamente las ideas aristotélicas, y las propuestas de Galileo le granjearon numerosos adversarios entre sus colegas. Como de los experimentos no se vive, Galileo buscó empleo como profesor universitario.
Gracias a la mediación del matemático Guidobaldo del Monte, el duque Fernando I de Médici le otorgó la cátedra de matemáticas en la Universidad de Pisa en 1589. Lamentablemente para Galileo, sus enemigos aristotélicos presionaron para que no le renovaran el contrato, aunque algunas fuentes sugieren que una disputa con uno de los hijos de Fernando de Médici fue la causa de su despido. En cualquier caso, tras solo 3 años como catedrático, tuvo que dejar la Universidad de Pisa y trasladarse a Padua, donde trabajó como profesor de geometría, mecánica y astronomía hasta 1610. Padua pertenecía entonces a la República de Venecia, lo que le brindó a Galileo mayor libertad para experimentar, ya que la Inquisición no tenía allí el mismo poder que en Roma, donde por la misma época, en 1600, el astrónomo Giordano Bruno fue quemado en la hoguera por ideas consideradas heréticas, incluyendo algunas científicamente avanzadas como la afirmación de que el Sol era una estrella más, que la Tierra orbitaba a su alrededor y que el universo contenía una infinidad de planetas, posiblemente habitados. El padre de Galileo falleció en 1591, poco antes de que su hijo comenzara a enseñar en Padua, lo que obligó a Galileo a contribuir a la economía familiar. Para ello, impartía clases particulares a alumnos adinerados en su casa, pero no era bueno administrando su dinero y con frecuencia recurría a sus amigos en busca de ayuda financiera. Durante un viaje a Venecia, conoció a Marina Gamba. Se enamoraron y se mudaron juntos a la casa de Galileo en Padua. Aunque Galileo era un católico devoto, nunca se casó con Marina. Tuvieron 3 hijos, 2 niñas y un niño: Virginia, Livia y Vincenzo. Al no estar casados, eran oficialmente ilegítimos. Por ello, decidió que las niñas se hicieran monjas y las internó en un convento con solo 12 y 11 años respectivamente, donde permanecieron en clausura el resto de sus vidas. Virginia, que tomó el nombre de María Celeste en honor al interés de su padre por las estrellas, mantuvo una excelente relación con él. De hecho, Galileo la describía como una mujer de talento exquisito, bondad singular y muy cariñosa. Intercambiaron mucha correspondencia y han llegado hasta nosotros 124 de sus cartas, especialmente valiosas porque algunas fueron escritas durante el proceso judicial y el largo confinamiento de Galileo. Su muerte a los 33 años fue un golpe devastador para el astrónomo. El hijo de Galileo, Vincenzo, tras ser legitimado, estudió en la Universidad de Pisa, fue su heredero legal, se casó y llevó una vida convencional. Pero volvamos a los descubrimientos científicos de nuestro protagonista. Además de sus hallazgos sobre el movimiento, como la trayectoria parabólica de los proyectiles en el vacío, y estudios sobre la resistencia de materiales, inventó un termoscopio, precursor del termómetro, y la primera balanza hidrostática. Durante sus primeros años como profesor en Pisa, al igual que sus colegas, enseñaba a sus alumnos la teoría geocéntrica de Ptolomeo, que sostenía que la Tierra es el centro del universo y que los planetas y el Sol giran a su alrededor. Décadas antes, en 1543, Copérnico había postulado su teoría heliocéntrica, que afirmaba que la Tierra y los demás planetas orbitan alrededor del Sol. Sin embargo, Galileo no se convenció de la teoría de Copérnico hasta que un invento revolucionario cambió su perspectiva. ¿Adivinan cuál? Sí, el telescopio. Contrario a la creencia popular, Galileo no inventó el telescopio. Se piensa que el primer telescopio práctico fue construido en Holanda por el fabricante de lentes Hans Lippershey, quien intentó patentarlo en 1608. Al año siguiente, al enterarse Galileo de este nuevo instrumento que permitía observar objetos distantes con 2 lentes en un tubo, comenzó a construir sus propios modelos, aumentando progresivamente su capacidad de magnificación. Los telescopios de Galileo eran más potentes que el de Lippershey, sin duda, pero la invención en sí no fue suya. Eso sí,
El telescopio de Lippershey invertía la imagen, mientras que Galileo, ingeniosamente, usó lentes cóncavas y convexas para obtener una imagen no invertida. En agosto de 1609, Galileo demostró las capacidades de un telescopio de 8 aumentos a las autoridades de Venecia desde el campanile de San Marcos, maravillando a todos. Su telescopio no solo servía para observar paisajes lejanos, sino también para contemplar el firmamento. Galileo cedió los derechos de su telescopio a la República de Venecia y en agradecimiento duplicaron su salario universitario y le otorgaron un puesto vitalicio. Llegó a construir más de 60 telescopios, uno de ellos con 30 aumentos, aunque solo unos pocos funcionaron correctamente. Entre finales de 1609 y 1610, gracias a su telescopio de 30 aumentos, cuya imagen era borrosa debido a su construcción rudimentaria y al pulido de las lentes, Galileo exploró el cielo e hizo descubrimientos cruciales. Observó las fases lunares, cartografió sus cráteres y montañas, comprendiendo que, a diferencia de lo que sostenía Aristóteles, la Luna no era una esfera perfecta y transparente. También descubrió las 4 lunas mayores de Júpiter y las fases de Venus, y determinó que la Vía Láctea era en realidad un cúmulo estelar tan denso que desde la Tierra parecía una nube. Además, estudió las manchas solares y contó las estrellas de la constelación de Orión. Incluso observó Neptuno y Saturno, aunque en el caso de este último confundió sus anillos con lunas, pensando erróneamente que era un sistema de 3 cuerpos. Galileo publicó sus primeros hallazgos en marzo de 1610 en el Tratado Astronómico Sidereus Nuncius, el mensajero de las estrellas. Inicialmente, recibió elogios y honores de la comunidad científica y las academias. Aceptó el cargo de primer matemático en la Universidad de Pisa y también el de primer matemático y filósofo del Gran Duque de Toscana, Cosme II de Medici. En julio de 1610, Galileo dejó Venecia y se estableció en Florencia. En los meses siguientes, continuó haciendo descubrimientos celestes con su telescopio, y todos, incluso los más fieles a Aristóteles y las Escrituras, reconocieron la exactitud de sus observaciones. Sin embargo, no estuvieron de acuerdo con las conclusiones que derivaba de ellas. Galileo defendía el sistema heliocéntrico de Copérnico, respaldado por varias pruebas obtenidas con su telescopio. Primero, observó que las estrellas no aumentaban significativamente de tamaño con su telescopio, a diferencia de los planetas, lo que demostraba la inmensa distancia entre Saturno y las estrellas. Los defensores del geocentrismo argumentaban que, si la Tierra se movía en órbita como proponía el heliocentrismo, las estrellas deberían cambiar de posición aparente, similar a sostener un vaso y moverlo de lado a lado. Sin embargo, al descubrir Galileo cuán lejanas estaban las estrellas, este desplazamiento aparente, o paralaje, sería imperceptible. Segundo, al descubrir los satélites de Júpiter que orbitaban alrededor de ese planeta y no de la Tierra, Galileo refutó la creencia geocentrista de que todos los cuerpos celestes giran en torno a la Tierra, pues era evidente que esos 4 satélites giraban alrededor de Júpiter. Otra prueba que presentó fueron las manchas solares, que al observarse periódicamente en las mismas posiciones, demostraban que el Sol rotaba sobre sí mismo. Y si el Sol rotaba, ¿por qué la Tierra no habría de hacerlo? Además, Galileo observó las diferentes fases de Venus y las relacionó con su variación de tamaño. Venus aparece más pequeño en fase llena y más grande en fase nueva, es decir, cuando está entre el Sol y la Tierra. Esto demostraba que Venus gira alrededor del Sol, refutando el sistema geocéntrico de Ptolomeo. Aunque los adversarios de Galileo no podían cuestionar sus hallazgos astronómicos, ya que eran observaciones verificables, sí podían criticar que sus conclusiones entraran en conflicto con las Sagradas Escrituras, a pesar de que astrónomos jesuitas del Colegio Romano opinaban que el sistema punto buito. A pesar de ello, a finales de febrero de 1616,
la Inquisición romana y el Papa Pablo V ratificaron la censura de las teorías copernicanas, prohibiendo su difusión en países católicos. Cualquiera que imprimiera, vendiera o leyera una obra de Copérnico sería excomulgado. Esta prohibición afectó profundamente a Galileo, quien redujo su actividad científica en los años siguientes, además de sufrir un empeoramiento de los dolores que padecía desde los 30. Aunque la naturaleza exacta de su dolencia es incierta, se cree actualmente que era algún tipo de enfermedad reumática. Los años pasan, pero Galileo mantiene su firme convicción en el sistema heliocéntrico. En 1632, publica en Florencia el Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, una obra que satiriza el geocentrismo. El libro favorece claramente las tesis de Copérnico, aún prohibidas, y causa un gran escándalo. Además, surge el rumor de que uno de los personajes, Simplicio, defensor del sistema de Ptolomeo, es una caricatura del Papa Urbano VIII. El Papa, con un gran ego y que hasta entonces había protegido a Galileo, se vuelve en su contra tras la publicación de la obra. A finales de 1632, Galileo es llamado a Roma para ser juzgado por la Inquisición, acusado de violar la prohibición de 1616. A sus 68 años, Galileo estaba muy enfermo. Por su estatus, lo tratan con consideración, pero lo amenazan con torturarlo si no se declara culpable. Galileo cede y confiesa. El 21 de junio de 1633, en el convento romano de Santa María sopra Minerva, es condenado a cadena perpetua y obligado a abjurar de sus ideas para evitar la hoguera. Galileo abjura, y el Papa conmuta su pena por arresto domiciliario perpetuo. Aunque la leyenda dice que Galileo, tras abjurar, murmuró «Eppur si mueve», y, sin embargo, se mueve, refiriéndose al movimiento de la Tierra. La mayoría de los historiadores creen que, si dijo esa frase, no fue ante el tribunal, por conveniencia propia. Galileo pasó el resto de su vida en su villa de Arcetri, cerca de Florencia. Bajo arresto domiciliario, se dedicó a escribir una de sus obras más importantes, Discurso y demostración matemática, en torno a dos nuevas ciencias. En ella, resumió su trabajo de 40 años antes sobre cinemática y resistencia de materiales. La obra, elogiada siglos después por Albert Einstein, fue publicada en Holanda para evadir la censura. Por este trabajo, Galileo fue apodado Padre de la Física Moderna. En 1638 perdió completamente la vista. El 8 de enero de 1642, Galileo Galilei falleció a los 77 años, en brazos de dos de sus discípulos, Viviani y Torricelli. El gran duque de Toscana, Fernando II de Médici, deseaba enterrarlo en el cuerpo principal de la Basílica de la Santa Croce en Florencia, junto a sus antepasados, y erigirle un mausoleo de mármol. Pero el Papa Urbano VIII protestó, ya que Galileo había sido condenado por sospecha vehemente de herejía. Así, fue enterrado en una pequeña sala junto a la capilla de los novicios. No fue hasta 1737 cuando su cuerpo fue trasladado al cuerpo principal de la basílica, donde se erigió un monumento en su honor. Durante el traslado, se extrajeron de sus restos 3 dedos, un diente y una vértebra. Actualmente, su dedo corazón se exhibe en el Museo Galileo de Florencia, junto al telescopio con el que descubrió los satélites de Júpiter. El 31 de octubre de 1992, el Papa Juan Pablo II rehabilitó a Galileo, 359 años después de su condena. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de la vida y los descubrimientos de Galileo? Me gustaría que lo compartieran en los comentarios. Y si quieren más historias interesantes, suscríbanse a mi canal. Hasta el próximo video.